Del tema 6, Sistema Nervioso Central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, lo podemos subdividir en cerebro, con sus hemisferios cerebrales, diencéfalo, con las siguientes estructuras: tálamo, hipotálamo y epitálamo; el tronco encefálico, compuesto por el mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo y formación reticular; y el cerebelo. Mientras que la médula espinal está compuesta por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Veremos a continuación cada una de estas estructuras por separado. Comencemos con los hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales forman el cerebro, que constituye la parte superior del encéfalo. El cerebro está ubicado en la cavidad craneal y constituye aproximadamente el 90% de todo el encéfalo y ocupa un 3% en relación al cuerpo. La superficie de la corteza cerebral no es lisa, sino que presenta pliegues que se denominan circunvoluciones, crestas de tejido que aparecen por toda la superficie de ambos hemisferios, lo que permite aumentar su superficie de contacto. Y cisuras, que son depresiones más hondas que separan grandes regiones del encéfalo. Por ejemplo, la cisura interhemisférica separa a los dos hemisferios. Tanto las circunvoluciones como las cisuras constituyen importantes marcas anatómicas que dividen cada hemisferio en lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Con una visión lateral se aprecian dos cisuras: la cisura de Rolando, que desciende verticalmente desde la interhemisférica, y la cisura de Silvio, trayecto oblicuo desde la cara inferior cerebral. La cisura interhemisférica divide el cerebro en dos mitades: hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ambos hemisferios se comunican entre sí mediante una gruesa banda de axones denominada el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo tiene la función de controlar la mano derecha, pero no solo la mano derecha, sino toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Igualmente, el hemisferio derecho es el encargado del control de la parte izquierda del cuerpo. Vamos a proponer una experiencia para comprobar de alguna manera que nuestros hemisferios controlan las partes contrarias de nuestro cuerpo. Veamos la siguiente fotografía. Mediante herramientas de diseño vamos a duplicar su parte izquierda y vamos con ellas a formar un nuevo rostro, y lo mismo haremos con su parte derecha. La duplicamos y formamos un nuevo rostro. ¿Qué tendremos como resultado? Este es el rostro formado con sus dos mitades derechas y este el rostro formado con sus dos mitades izquierdas. Como podemos comprobar, ambos rostros formados con las mitades son diferentes entre sí, pero además son diferentes del rostro original, lo que ciertamente nos da una idea de que nuestra parte derecha e izquierda del cuerpo están controladas por diferentes zonas o partes en nuestro cerebro. En esta otra imagen volvimos a repetir el experimento, pero ahora con un rostro femenino. Y ahora tenemos acá el rostro formado con sus dos mitades derechas y este con sus dos mitades izquierdas. La invitación es entonces a que ustedes realicen esta experiencia con una foto propia o de algún ser querido para que ustedes mismos hagan su comprobación.
Antes de seguir ahondando en los hemisferios cerebrales, tenemos que dejar clara la diferencia entre corteza cerebral y sustancia blanca. La corteza cerebral también se conoce como materia gris. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de materia gris? A un conjunto de somas. Recordemos que los somas son las partes o cuerpos de las neuronas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sustancia o materia blanca? A un conjunto de fibras nerviosas mielinizadas. Es decir, recordemos qué parte de la neurona tenía mielina, los axones. Entonces, cuando hablemos de sustancia blanca, realmente estamos hablando de un conjunto de axones. En los hemisferios cerebrales tenemos a la sustancia o materia gris formando la corteza, es decir, lo que está más externo, y a la sustancia blanca o materia blanca hacia el interior o en el centro. Recordemos esta disposición porque cuando pasemos a hablar de la médula espinal, la cosa ahí va a cambiar. Seguimos con los hemisferios cerebrales. Cada uno contiene corteza cerebral. En la corteza predominan los cuerpos celulares de neuronas, que en especímenes preservados adquieren un tono gris y de ahí el término materia gris, que son las encargadas de recibir la información sensorial, procesarla y almacenarla en la memoria para usos futuros, dirigir movimientos voluntarios y permitir los procesos de pensamiento. En los hemisferios cerebrales podemos distinguir tres principales áreas funcionales. Área motora. A su vez se clasifica en área motora primaria, cuya función corresponde a los movimientos conscientes de los músculos esqueléticos. Premotora. Corresponde a los movimientos finos de los músculos esqueléticos y genera destreza manual mediante movimientos repetitivos o aprendidos, como aprender a pintar, amarrarse las trenzas, entre otros. Área de Broca. Genera movimientos necesarios para producir el habla. Y área del campo visual frontal es la que controla los movimientos frontales de los ojos. Área sensitiva. Encontramos el área somatosensitiva primaria, que es la que recibe información sensitiva de la piel y de los propios sectores de los músculos esqueléticos. El área de relación somatosensitiva, que es la que integra la información sensitiva recibida por el área somatosensitiva primaria y aporta información sobre tamaños, texturas y experiencias previas. Áreas visuales. El área visual primaria recibe la información que envían los ojos y el área de relación visual o secundaria ayuda a conectar esta información con la de las experiencias visuales anteriores. Áreas auditivas interpretan los sonidos. Áreas olfativas interpretan la información sobre olores que llegan a través de los nervios olfatorios. Y por último, el área gustativa, que es la que interpreta sensaciones de sabor. Y la última área funcional es el área de comunicación entre regiones funcionales. Hablamos específicamente del área de Wernicke, que corresponde a la comprensión del lenguaje tanto oral como escrito. En esta imagen que se aprecia en las zonas de la corteza cerebral vemos cada una de estas áreas funcionales que acabamos de mencionar. Otra parte importante de los hemisferios cerebrales es la sustancia blanca. Son haces de fibras o comisuras o axones mielinizados que transportan impulsos hacia y desde la corteza. La sustancia blanca está compuesta por haces de asociación, que son los que unen áreas dentro de un mismo hemisferio, y haces de proyección, que son los que unen los hemisferios con zonas específicas del sistema nervioso central. Parte de la sustancia blanca también lo es el cuerpo calloso.
un haz de gran tamaño que une los hemisferios cerebrales permitiendo la comunicación entre ambos. En esta imagen nos lo representan con estas líneas verdes. Y por último, como parte de los hemisferios cerebrales, encontramos a los núcleos antes llamados ganglios basales, que son zonas de sustancia gris, cuerpos y somas, recordemos, ubicadas en la profundidad de la sustancia blanca. Su función es regular la actividad motora voluntaria, modificando instrucciones, especialmente en lo referente al inicio y al fin de los movimientos, que la corteza motora primaria enviará a los músculos esqueléticos. Saliendo de los hemisferios cerebrales, pasemos a el diencéfalo, que está ubicado por encima del tronco encefálico y rodeado por los hemisferios. La primera estructura que vamos a mencionar del diencéfalo es el tálamo, que rodea el tercer ventrículo del encéfalo, y entre sus funciones tenemos recibir, integrar y canalizar los impulsos sensitivos que van hacia la corteza. Cuando los impulsos atraviesan el tálamo, se obtiene un reconocimiento de si la sensación será agradable o no, y luego las neuronas de la corteza finalmente localizan e interpretan la sensación. Segunda función: integrar los impulsos motores que entran en los hemisferios cerebrales o que salen de ellos. Y por último, participar en la memoria. Siguiendo en el diencéfalo, pasemos al hipotálamo, que es un órgano con varias funciones también. En primer lugar, regula la temperatura, el equilibrio hídrico y la homeostasis. Es el centro de instintos y emociones como deseo sexual, dolor y placer. Regula la ingesta de alimentos y líquidos. Regula la hipófisis o glándula pituitaria. Y controla e integra las actividades del sistema nervioso autónomo, encargado de regular la contracción de los músculos lisos y cardíaco, así como las secreciones de varias glándulas. En el hipotálamo también encontramos los cuerpos mamilares, que son centros reflejos implicados en el olfato que sobresalen en el suelo del hipotálamo por detrás de la hipófisis. En el diencéfalo encontramos también el epitálamo, ubicado en el techo del tercer ventrículo. En el epitálamo hallamos la epífisis o glándula pineal. Está relacionada con elementos fotorreceptores neurosensoriales que se transforman predominantemente en células secretoras. La secreción epifisaria más relevante es la melatonina, formada a partir de la serotonina, responsable de los ciclos de sueño y vigilia, o también llamados ciclos circadianos. En el epitálamo también encontramos los plexos coroideos, ovillos capilares que forman el líquido cefalorraquídeo. Aquí señalamos las estructuras del diencéfalo y las que veremos a continuación, las del tronco encefálico. El tronco encefálico forma una estructura continua con la médula espinal y está relacionado con pares craneales. La primera estructura que lo conforma es el mesencéfalo, que se extiende desde los cuerpos mamilares hasta la protuberancia y funciona como una vía conductora que comunica el cerebro con las estructuras encefálicas inferiores y la médula espinal. También encontramos tres estructuras dentro del mesencéfalo. La primera de ellas es el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, que es un estrecho canal que conecta el tercer ventrículo del diencéfalo con el cuarto ventrículo situado más abajo. Pedúnculos cerebrales, que son haces protuberantes ubicados en la parte anterior del mesencéfalo que transportan impulsos ascendentes y descendentes. Y por último, los tubérculos cuadrigéminos, que son abultados núcleos redondeados que funcionan como centros reflejos implicados en la vista y la audición. Del tronco encefálico pasemos ahora al puente de Barolio o protuberancia,
una estructura redondeada que sobresale inmediatamente por debajo del mesencéfalo, cuya función está relacionada con el control de la respiración, en combinación con el bulbo raquídeo, no nos olvidemos, y la transmisión de señales motoras voluntarias al cerebelo. Y el bulbo raquídeo, que es la porción inferior del tronco encefálico que se continúa en la médula espinal y cuyas funciones están relacionadas con el control de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la deglución, el vómito, la tos, el hipo y el estornudo. Formación reticular. Es una masa difusa de somas combinada con ramilletes de axones mielinizados que recorre toda la longitud del tronco encefálico. Entre sus funciones hallamos control motor de vísceras, contiene el sistema activador reticular que genera los estados de alerta-vigilia, filtra o bloquea estímulos repetitivos como el ruido de fondo y regula la actividad esquelética muscular. Ya para terminar el encéfalo, hablemos del cerebelo, órgano situado por debajo y por detrás del lóbulo occipital y cuya función está relacionada con el control preciso de la actividad de los músculos esqueléticos, control del equilibrio y mantenimiento de la postura. El cerebelo también tiene dos hemisferios, una superficie plegada que forma circunvoluciones, una corteza externa o sustancia gris y una región interna o sustancia blanca. Pasemos ahora a la médula espinal, una estructura cilíndrica rodeada por la columna vertebral que es la continuación del tronco encefálico. Se extiende desde el agujero magno o agujero occipital del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Sirve como la principal vía de comunicación en dos direcciones, desde y hacia el encéfalo, y es también un centro clave de los reflejos. De la médula nacen 31 pares de nervios espinales que salen luego por la columna vertebral y se distribuyen por el cuerpo. La médula espinal también está compuesta por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca, a su vez, se compone de haces nerviosos mielinizados, algunos en camino hacia los centros superiores, mientras que otros transportan los impulsos de uno a otro lado de la médula espinal. La forma de H de la sustancia gris condiciona que la sustancia blanca se divida en las siguientes regiones: columnas dorsales, compuestas por haces ascendentes que transportan aferencias sensitivas hacia el encéfalo, y columnas laterales y ventrales, compuestas por haces motores descendentes que transportan los impulsos del encéfalo a los músculos esqueléticos. Sustancia gris. Rodea el canal central de la médula que contiene líquido cefalorraquídeo. Los somas de neuronas sensitivas, cuyos axones penetran por la raíz dorsal, se encuentran en una zona engrosada llamada ganglio de la raíz dorsal. Y los somas de neuronas motoras se encuentran en astas ventrales y sus axones abandonan la médula por la raíz ventral. Entonces, cada vez que hablemos de raíces dorsales y ventrales, estamos refiriéndonos realmente a los nervios espinales. En esta imagen de la médula espinal, vemos en primer lugar que también es una estructura que está protegida por las meninges, acá vemos dura madre, aracnoides y pia madre, y vemos los ganglios de los que estábamos hablando, la famosa conformación en forma de H que tiene la médula espinal con la sustancia gris en el centro y la sustancia blanca hacia afuera, contrario a como vimos que se disponían en los hemisferios cerebrales, y las raíces dorsales y ventrales de los ganglios. En una encuesta realizada a 1.500 adultos por los investigadores Chabris y Simmons, en el 2009 arrojó que el 72% de los encuestados coincidían en que la mayor parte de la gente usa solo el 10% de su capacidad cerebral. ¿Están ustedes de acuerdo con esta afirmación?
Tómense unos minutos para responder. Afirmar que la mayor parte de la gente usa solo el 10% de su capacidad cerebral es un error, denominado ilusión de potencial. Las razones para refutar esta afirmación son las siguientes. En primer lugar, no hay forma conocida para medir la capacidad cerebral o para determinar qué cantidad se usa o qué no. En segundo lugar, cuando el tejido cerebral no realiza ninguna actividad durante un tiempo prolongado, significa que está muerto. Bueno, y no solo el tejido cerebral, cualquier tipo de tejido. Por lo tanto, si solo usáramos el 10% de nuestro cerebro, no habría posibilidad de aumentar ese porcentaje. Y por último, y por si fuera poco, no hay ninguna razón para sospechar que la evolución nos daría un órgano ineficiente en un 90%.